La semana pasada habíamos hablado de que en Salta, por una ley provincial que se dictó en el año 2006, se empezó a aplicar en el 2009, con un decreto reglamentario que lo arreglaba cómo se iba a aplicar esa ley, las reglamentaciones se aplican en todas las instalaciones eléctricas de la provincia de Salta. La ley de higiene y seguridad establece que las reglamentaciones AEA deben aplicarse en las instalaciones en todo el país. Pero en particular Salta sacó una ley particular para la provincia de Salta en la que establecía de que todas las instalaciones eléctricas deberían cumplir con la reglamentación EA y nominó en un principio al Colegio de Ingenieros, acá se denomina COPAIPA con sus siglas, que representa el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Profesiones Afines. Agrupa también los técnicos, yo soy electrónico, hay técnico electromecánico, técnico electricista que también se incorporan a este consejo profesional y es el organismo que ha sido elegido por la provincia en ese momento para que sea el veedor de los proyectos eléctricos, o sea, para que sea el revisor de los proyectos eléctricos, de tal forma que estos proyectos cumplan con las reglamentaciones EA. Para eso, el colegio capacitó a profesionales matriculados de su staff y los hizo rendir un examen con la Asociación Electrotécnica de Argentina para que esta asociación los habilite para ser revisores eléctricos, otros para auditores de instalación eléctrica. Los revisores son los encargados, estas personas profesionales que han retirado este examen previa capacitación por profesionales del mismo Asociación Argentina, que aprobando este examen como revisor están habilitados para realizar y controlar que los proyectos eléctricos sean ejecutados correctamente. El proyecto eléctrico en realidad es una información técnica, porque aparte de tener planos con distribución de bocas, representación de los esquemas unifilares, también tiene información de cálculos, como por ejemplo las planillas de carga, o la planilla de locales, o planillas de corriente de cortocircuitos, que verifican la actuación de las termomagnéticas. Toda esa información técnica también es acompañada por el proyecto original de arquitectura, que ya debe estar aprobado al momento de hacerse el proyecto eléctrico, para garantizar que el proyecto eléctrico se aplica sobre una base o un plano base que ya está aprobado. O sea que no va a sufrir modificaciones en la aprobación de ese proyecto. La aprobación en plano de arquitectura se realiza por lo general en los municipios, que son los encargados de aplicar o controlar la edificación en los distintos, en Salta en particular, controlar la edificación en todos los puntos de la provincia, en cualquier lugar de la provincia, la municipalidad es la que habilita la construcción de un local. Y desde el punto de vista de la parte de la arquitectura, la parte de la estructura, en particular en Salta es una zona sísmica, por lo tanto se deben verificar las normas sísmicas de las CIRSOC, las normas CIRSOC de aplicación de resistencia estructural para construcciones bajo estas normas, que tienen especificaciones distintas a otras construcciones de hormigón armado, por ejemplo, o otro tipo de construcciones en el resto del país. ¿Por qué? Porque Salta es una zona sísmica, como también lo es la zona del Cuyo, en particular San Juan, que tiene mucha experiencia y casualmente las normas sísmicas surgieron a partir de tantos desastres que ocurrieron con los terremotos de Caucete y otros tantos terremotos que asolaron a San Juan. De ahí surgieron estas normas CIRSOC de parte del cálculo de verificación estructural. Entonces, la información técnica que va a tener el proyecto eléctrico va a ser la base de la arquitectura, la estructura, porque eso nos va a indicar por dónde nosotros pasaríamos las canalizaciones. La estructura es fundamental porque nos van a limitar la canalización de las instalaciones dentro de ese inmueble o construcción. Luego están las instalaciones eléctricas que están plasmadas, digamos, en esa base de arquitectura y base de estructura. Es conveniente tener esas dos bases para poder ejecutar el proyecto eléctrico, porque cuando voy a hacer una canalización por techo, debo saber si ese techo es de hormigón macizo, si es con ladrillón, o si es un suelo una losa alivianada por algún material como puede ser pergopol o poliuretano expandido.
de tal forma de que yo determinar qué tipo de canalización iría en ese tipo de estructura. Y si tengo que atravesar ambientes, atravesando vigas, debo ver cómo resolver antes, en el mismo proyecto, cómo hacer esa instalación para evitar que esa viga, una vez ya construida, tenga que perforarse para pasar la canalización. Por eso es importante también conocer el plano de estructura. Eso lo va a limitar, por ejemplo, la altura de las bandejas, en el caso de que instalemos bandejas, o las cañerías plástico-metálicas que debamos atravesar muros para pasar de un salón o de un local a otro. Entonces es importante que esa información técnica esté disponible. A propósito de estos requerimientos básicos, el COPAIPA ha determinado los contenidos técnicos mínimos, que son unos documentos que ya lo veremos a continuación en esta página que estoy mostrando de eléctrico.copaipa.org.ar, que es el link que yo le adjunté en el apunte que ya les pasé. Se ingresa para ingresar a esta página. El resumen del contenido está en ese recuadrito azul que vemos a la izquierda. En ese recuadrito está, bueno, en la página presentación, el inicio, y la documentación, que son todos los documentos que nos sirven y que debemos reconocer o conocer para realizar el proyecto eléctrico. El proyecto eléctrico, ya le dijimos la vez pasada, que puede ser también un relevamiento sobre instalación existente, el proyecto propiamente dicho, que es una estructura nueva, una construcción nueva, o la readecuación de una instalación existente, que es, si en el relevamiento detectamos que hay algo desperfecto, no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad, con el relevamiento y el proyecto ejecutivo de readecuación, lo que hacemos es adecuar esa instalación existente para que cumplan las condiciones de seguridad. En definitiva, la columna vertebral de todo proyecto, relevamiento o readecuación es cumplir con la reglamentación EA para garantizar la seguridad, ¿sí? Es el eje fundamental, digamos. Y por lo general se denominan contenidos técnicos mínimos, porque si cumplimos con esos contenidos técnicos mínimos, es seguro que esa instalación va a ser segura, valga esta redundancia en el término. Lo importante es siempre verificar entonces que la seguridad esté del lado de los usuarios que le garanticen el buen uso de esa instalación eléctrica. Más allá de eso está la funcionalidad, porque yo puedo hacer una instalación segura, con los contenidos técnicos mínimos, pero quizá no sea funcional. ¿Por qué? Porque me faltan tomas corriente en cierto ambiente, o me faltan el disparo diferencial selectivo en distintos locales, porque un local necesita tener mayor cantidad de servicios, posibilidad de servicio, y evitar que un disparo en ese local me haga saltar o cortar energía en otro local, como sucede en locaciones bancarias, por ejemplo, o atención al público, donde yo debo priorizar el servicio de atención al público. Entonces, esa instalación eléctrica tiene una funcionalidad distinta a la instalación eléctrica de un inmueble común para vivienda. No obstante, la vivienda también puede ser por requerimiento del dueño o por la calidad de la construcción, que requiera condiciones de funcionalidad muy particulares. Hoy en día se está hablando de la domótica para vivienda y la domótica para instalaciones comerciales, bancarias, de tal forma de sacar el mayor beneficio a ese servicio de alimentación, tanto en lo que hace a los servicios de iluminación para garantizar una iluminación constante y uniforme todo el tiempo de actividad en ese local, que también puede ser una vivienda, que también puede ser un salón de usos múltiples, o puede ser una atención al público, un salón de espera, o una oficina con condiciones particulares de alimentación, porque tiene distintos tipos de servicios, por ejemplo, una sala de reuniones, donde yo necesito en un momento proyectar, bajar la intensidad de luz, luego aumentar la intensidad de luz porque tengo que leer en la misma sala, y puede tener distintos tipos de servicios, que eso yo lo logro con la funcionalidad. Y la funcionalidad significa agregarle quizás controladores de lumínicos o de intensidad, o quizás un encendido apagado del aire acondicionado, de la luz y de una pantalla o de un proyector en forma automática de un solo lugar, para poder ser algo más ágil y más funcional con el servicio que presta una sala de reuniones, por ejemplo. No importa el tamaño, sino lo que importa el servicio que esa sala preste. Entonces, como le dije, como el COPAIPA tuvo esta delegación, digamos, del Estado para que ellos sean los que controlen el proyecto eléctrico, teniendo en cuenta de que
las personas idóneas de esta profesión, que son los ingenieros electromecánicos, electricistas, y técnico electromecánico, técnico electricista, tienen la capacidad suficiente para poder conocer o estudiar perfectamente reglamentaciones y aplicarlas. Por eso que el Estado le delegó a esta institución que cuenta con profesionales adecuados para realizar este tipo de revisiones. Teniendo en cuenta que los municipios, si se le delegaba eso a los municipios se hacen cargo, todos los municipios de Salta, que son como 60, deberían tener una oficina técnica con profesionales calificados y matriculados por lo menos, cosa que es imposible lograr en todos los municipios. Entonces, para evitar, digamos, esa falencia que tienen los municipios, el Estado determinó que el Copaipa con su sección o con sus matriculados, que son de las profesiones afines, se dediquen a la revisión de planos. Y también para poder aplicar o ser revisor eléctrico, debe existir una certificación del organismo que emite las reglamentaciones. Por eso es que la EA dicta cursos y toma exámenes para certificar a profesionales, por ejemplo, y calificarlo como vía 4 o vía 5, que son calificaciones para los profesionales idóneos que se van a dedicar al mantenimiento, a la instalación, a la ejecución de proyectos o auditorías eléctricas. En particular, Salta tenía en un tiempo 4 o 5 de estos profesionales, hoy en día ya se han apartado del servicio de revisores e ingresaron nuevos, pero siempre trata el colegio que esos profesionales que se dedican a revisar los proyectos estén certificados por la EA. Se le dan un curso, los hacen rendir, cuando aprueban ese curso están habilitados para ser revisor eléctrico. Como le decía entonces, el Estado al delegarle a los revisores eléctricos de Copaipa, de tal forma que se creó, digamos, una división dentro de este colegio que se dedica a la revisión de proyectos eléctricos. Y así como se dedican a revisar, empezaron a determinar o a fijar contenidos técnicos mínimos, que eran documentos, en base a los cuales nosotros como profesionales que nos dedicamos a hacer proyectos, lo tenemos que usar como guía para completar la documentación técnica adecuadamente según lo que exige la reglamentación. Y como yo le decía a la gente que no es de Salta, si ustedes adoptan este sistema, van a estar del lado, digamos, de la ley, o sea, cumpliendo con lo que exige la reglamentación ahí. Más allá si en su municipio, en su provincia no le exigen, no hay una exigencia particular, si realizan los proyectos como se realiza en Salta, es seguro que cumplen con la reglamentación ahí y garantizan que los contenidos técnicos de seguridad mínimos se cumplan en esa instalación eléctrica, por lo menos en el proyecto eléctrico. Al momento de ejecutar, se debería tener conocimiento también para poder ejecutar y o plasmar esa documentación técnica que es el proyecto eléctrico a la construcción en sí, o sea, la instalación de los materiales eléctricos dentro del inmueble. Por lo tanto, también el instalador debe tener conocimiento de estos contenidos técnicos mínimos para saber que en el momento del radio cobro de instalación eléctrica se debe cumplir con lo que se establece la documentación técnica que realiza el profesional. En ese caso serían ustedes. En el caso que estén matriculados, con su firma avalan que todo el contenido de ese proyecto garantiza los contenidos técnicos mínimos de seguridad. Entrando un poco a la documentación, bueno, comienza con la Ley Provincial de Seguridad, que es la 7469, que es la que ven allí. Y el decreto 3473, donde reglamenta esta ley. ¿Sí? Es un decreto ley que reglamenta cómo se va a aplicar la ley 7469. Si ustedes lo bajan y lo leen, allí van a ver de que nominan al Copaipa como organismo de control del proyecto eléctrico. Por lo tanto, todos los proyectos que se ejecutan en la provincia deben pasar por su oficina de revisores eléctricos. Una vez que pasaron por esa oficina de revisión eléctrica, esa es una gestión que hay que hacerla, donde se presenta toda la documentación técnica, un revisor la analiza, hace correcciones sobre lo que esté mal o lo que necesite agregarse como información, se la devuelve al profesional para que complete esa documentación y una vez que está completada, el revisor ya autoriza o aprueba ese proyecto eléctrico porque ya ha cumplido los contenidos técnicos mínimos de seguridad y ahí es cuando se procede a imprimir y a firmar ese plan eléctrico para darle la validez
y el sellito de cumplimiento de la reglamentación EAEA. ¿Qué es lo que se busca en definitiva con el proyecto eléctrico? Que el contenido de esa información técnica cumpla la reglamentación EAEA. Eso indica el decreto ley 3473. Luego salió otro decreto posterior a este que también autorizan al Colegio de Arquitectos a realizar la revisión eléctrica, con condiciones similares a la que realiza el Ecopaipa. Pues ahí se empezó a competir entre uno y otro colegio, a ver quién era el más rápido, el más eficiente, y bueno, ahí están peleando palma a palma, pero hay ciertos tipos de proyectos donde, por ejemplo, la empresa distribuidora exigen que esos proyectos sean ejecutados solamente por el profesional del Ecopaipa, porque requieren conocimiento que es más allá del conocimiento que puede adquirir o tener un arquitecto. Eso es importante saberlo, porque no todos los proyectos pueden pasarse o ser revisados por ambos colegios. Hay ciertos proyectos, por ejemplo, electrificación de un edificio, electrificación de un barrio, debe hacerse por ingeniero electromecánico o ingeniero electricista exclusivamente. Bueno, y luego hay requisitos administrativos que corresponden en particular al Ecopaipa, que no es para aquellos que están matriculados en el Ecopaipa, que deben cumplir con esas condiciones, por ejemplo, obtener un nombre de usuario, una contraseña. Hay requisitos para ingresar la documentación para la revisión dentro de una página web, que es una herramienta digital que tiene el Ecopaipa para poder subir los planos en PDF. El revisor le llega esa información, los revisa, y mediante un correo eléctrico informa que ya están revisados y que necesita realizar corrección. Ese diálogo que es mediante ese software es una relación entre el revisor, uno no sabe quién es exactamente el revisor, pero es la oficina de revisión con el profesional que está haciendo el proyecto. Ese diálogo termina cuando el revisor indica que ya se han cumplido las condiciones de seguridad para el proyecto, que se puede proceder a imprimir y firmar para ser sellado en el Ecopaipa con el sellito de cumplimiento de la reglamentación. Bueno, acá hay otros requisitos para instalaciones de paneles solares, para hacer generación distribuida. Pasemos al siguiente título, que es para proyectos de inmuebles. Para realizar el proyecto de inmueble vamos a ver todos los contenidos técnicos mínimos. La denominación está CTM, significa contenidos técnicos mínimos, y tenemos el número 1 que indica cuál es la documentación que se debe presentar. Les recuerdo que esta exigencia es de acuerdo a lo que exige el reglamento. O sea, no es algo muy exclusivo del Ecopaipa, sino que es lo que deje el reglamento en sus libros del 1 o del 0 al 7, donde está plasmado todos los contenidos que deben tener la información técnica de un proyecto. La documentación técnica está plasmado en estos contenidos técnicos mínimos. En la documentación a presentar, si entramos acá, es un archivo en PDF. Bueno, está el objeto, los contenidos, los adjuntos. Ya la vez pasada habíamos visto un resumen, esto ya lo habíamos plasmado en un PowerPoint, donde estaban, por ejemplo, para cierto tipo de instalaciones se requería voy a ampliar un poquito esto. Dice, los adjuntos, el plano de arquitectura de obra visada. Visada significa que el municipio, sin tener el proyecto completamente aprobado, sí visa la parte de la arquitectura. El el municipio de Salta en particular, para aprobar un proyecto de arquitectura, el arquitecto presenta esa documentación en la municipalidad revisa que se cumpla el código de edificación, y ahora me enteré que el año pasado salió un nuevo código de edificación. Estuve leyendo la parte de la instalación eléctrica y es muy poca la información que exige, a veces está distribuida en varias partes, como por ejemplo el tema del sistema contra incendio, está en un capítulo distinto a lo que es instalación eléctrica, así que hay una incongruencia ahí de un título que dice instalación eléctrica, pero la instalación eléctrica para bombeo, el sistema de bombeo para agua está en otro capítulo. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, el plano de arquitectura avisado significa que el municipio le dio ok al plano de arquitectura que cumple el código de edificación del municipio. Este código de edificación lo deben tener todos los municipios de la República Argentina, porque dentro de la Carta Orgánica de los Municipios, que es una ley
que determinó cuál es el contenido de esa carta orgánica. Entonces esa carta orgánica establece que los municipios dictan el código de edificación de cada municipio porque se tienen que adecuar a la idiosincrasia, el relieve y las condiciones edilicias del lugar. ¿Sí? Bueno, entonces por eso el municipio de Salta en particular, y de cada municipio acá en la provincia de Salta, aplica su código de edificación y aprueba o visa ese plano de arquitectura. O sea, el plano de arquitectura ya se puede construir, o sea, ya está aprobado para su construcción, pero no para el inicio de la obra. Es importante saber que un plano de arquitectura visado significa que sí es factible realizar esa construcción, pero para que se pueda iniciar la construcción debe adjuntarse toda la documentación técnica de la estructura, o plano de estructura, plano de electricidad, instalaciones complementarias como el agua, gas, u otro servicio que tenga ese local, y toda esa información técnica completa. Cuando yo hago proyecto eléctrico, lo apruebo, lo adjunto a ese plano de arquitectura, va al municipio, el municipio revisa toda la información y si aprueba toda esa documentación, da un certificado para el inicio de obra, ¿sí? Para que se pueda iniciar el trabajo en obra. Si no se tiene ese certificado, una municipalidad tiene facultad de parar una obra o multarla varias veces hasta que cumpla con la documentación técnica. Es importante saberlo porque es una regla que se debe aplicar en todo el país. Como les digo, ya está dentro de las cartas orgánicas de todos los municipios. Ayer dice, bueno, acá piden que sea un archivo PDF escaneado con sellos municipales, ¿sí? Que esté visado, que indique que esté visado el plano. O firmado por el profesional a cargo de la obra si el municipio no realiza visado. Bueno, esto es, para algunos municipios en Salta no hay inspección de la municipalidad en ese tipo de las construcciones, digamos, que se realizan en ese municipio. A veces son municipios muy chiquitos, que algunos son delegaciones de otros municipios, que no tienen, lo único que tiene el intendente, el delegado y un secretario. Entonces no tiene capacidad para hacer revisión de ese proyecto, por lo tanto, se acepta para esos casos la firma del profesional como haciéndose cargo de lo que está construyendo. Bueno, dice que este requisito puede completarse al final, previo a la instancia de firma. Esto ya es una particularidad del COPAIPA. Acá sí puedo decir que es una condición que establece el COPAIPA. Porque se supone que si hay un plan de arquitectura, ese plan de arquitectura que se está gestando ya está prácticamente visado. Y hay otro documento, como vimos la vez pasada, en el caso de instalaciones médicas, es una planilla local para uso médico, que es firmada por el profesional médico de esa institución médica, ¿sí? O sea, hay un médico que es encargado de firmar lo que se proyecta. Y esos planillas de locales, se establece cuál es el tipo de local de uso médico, puede ser quirófano, UTI, consultorio o laboratorio, todos esos locales que están dentro de una instalación médica o de un edificio para uso médico, tiene una calificación de local y cada calificación de local tiene una instalación eléctrica en particular que debe cumplir. Por eso es que se hace una planilla que es revisada por un organismo provincial y finalmente con esa planilla yo ejecuto el proyecto. Se necesita tener esa planilla para poder ejecutar el proyecto, porque ahí me define cada local de esa unidad médica qué tipo de instalaciones se debe realizar en ellas. Si es una licitación, el periodo de licitación, con los planos que adjunte esa licitación, se debe hacer un cálculo lumínico para garantizar y verificar nivel de iluminación, promedio, uniformidad según la ley 19.587. Esta es la ley de higiene y seguridad que se aplica en todo el ámbito del trabajo. Por lo tanto, todo lo que es local comercial o de pública concurrencia, donde hay gente ajena a ese inmueble que debe incorporarse o ingresar a ese inmueble, o bien son trabajadores que trabajan en una oficina, o empleados que trabajan en una oficina, se deben realizar cálculos luminotécnicos. No es obligatorio para locales para vivienda, sí es para aquellos lugares donde se aplica el ámbito del trabajo. Si bien en la vivienda, en el caso de tener un empleado de servicio doméstico, estaríamos dentro del ámbito de la ley de higiene y seguridad y esa persona debería estar en un ambiente donde se cumpla las condiciones del cálculo mínimo adecuado. Así que hay un criterio ahí que se aplicaría en definitiva a cualquier tipo de inmueble.
Y luego el plano de evacuación, de estudio de seguridad y proyecto del sistema contra el fuego, que es el próximo capítulo. Esto es importante porque allí determinamos, por ejemplo, los puntos, las bocas que deben tener, debe tener iluminación de emergencia, ya sea incorporado al artefacto, un artefacto de emergencia que se enciende esa iluminación cuando existe un corte de energía porque hay un siniestro. O hay un corte de energía y tengo que evacuar ese inmueble. Sin existir un siniestro, debe haber un camino iluminado para garantizar la salida de esas personas. Y esos caminos, y ese camino de fugas, digamos, del local o del inmueble, están establecidos en el plano de evacuación. El estudio de seguridad, el plan de evacuación o el estudio de seguridad, o el proyecto de lucha contra el fuego. Cualquiera de esos va a indicar cuáles son los puntos de iluminación de emergencia que debe tener, la señalización que debo garantizar y la iluminación marcando esos caminos de fuga de ese inmueble. Por eso es importante que estén disponibles al momento de realizar el proyecto. Porque cuando yo determino en la vista de planta los puntos de iluminación de emergencia, deberé coincidir por lo menos con todos los puntos que están en el plano de evacuación. ¿Puedo poner más puntos? Sí, no importa, que ponga más. No puedo poner menos que el mínimo. Y el plano de educación tiene los puntos mínimos de iluminación para el sistema de emergencia. Para la otra documentación que debe adjuntarse en el proyecto, la memoria descriptiva, ya vamos a ver que tenemos un formato establecido para la memoria descriptiva, que están en la CTM02. Estamos viendo la CTM01, en las 2 está la memoria descriptiva que describe cómo se ejecuta esa instalación eléctrica y qué elementos contiene sintéticamente esa instalación eléctrica. Si caña metálica, si caña plástica, si son cables comunes unipolares, si son cables subterráneos, o si son de los dos cables, y si esos dos cables tienen que ser libre de halógeno o no. Si son libres de halógeno, los cables de pública concurrencia, la cañería, si es metálica no hay problema, si es plástica debe ser también libre de halógeno, etcétera, etcétera. Todas esas descripciones se encuentran en la memoria descriptiva. Y también en esa memoria se indican cuáles son los elementos que garantizan la protección de las personas, de los bienes y los animales de crianza. Hablemos de las protecciones térmicas, protecciones diferenciales, protecciones de cargadores sobre tensiones, falta de tensión, sub y sobre tensión, si amerita o no. Todas esas descripciones va a estar en esta memoria técnica descriptiva. Y por supuesto, aparte de toda esta documentación, van a estar los planos donde está la instalación eléctrica. ¿Sí? Estos planos deben contener como mínimo la siguiente información. Esos planos eléctricos, que ya vamos a ver un ejemplo que a continuación o enseguida nada más, ¿cuál es esa documentación técnica que debe estar plasmada en el plano? Lo ideal es que toda la información se pegue en el plano, de tal forma que yo con 2 o 3 hojas tenga toda la información de ese proyecto eléctrico. Y no tenga que estar adicionando hojas en A4, en oficio, aparte a ese documento. Sino que en el mismo plano eléctrico, en la hoja, que puede tener distintos formatos, dentro de los formatos norma IRA, en la 0, en la 1, en la 2, el 3 o A4, como la medida más chica que se puede realizar un proyecto, garantiza que en esa hoja tenga toda la información de ese proyecto eléctrico. Toda la información técnica para hablar concretamente. La carátula, bueno, la carátula municipal es algo particular de la provincia de Salta, se lo voy a nombrar porque el que no está en provincia de Salta podría ser otro tipo de carátula, pero básicamente tiene digamos, contenido básico de la información de ese inmueble, que es título y subtítulo, título y subtítulos que indiquen el contenido del plano, que diga, por ejemplo, proyecto eléctrico de inmueble, ¿sí? Y puede ser proyecto eléctrico de inmueble y abajo instalaciones de toma corriente, instalaciones de iluminación, instalaciones de fuerza motriz, puede ser canalizaciones subterráneas o planillas de cargas como subtítulo indicando que cada hoja tiene distintos tipos de contenido. O bien describir todo el contenido que tiene esa hoja. El destino de la obra, si esto es importante para el revisor, para saber qué tipo de documentación va a estar viendo, revisando, si viene unificar, local comercial, escuela, etc.
Cada tipo de destino de obra va a tener distintas exigencias. La vivienda, la exigencia básica, y, por ejemplo, una escuela tiene exigencias extras. Por ejemplo, que exista en el tablero principal un diferencial selectivo de 300 mA para garantizar el riesgo de posibilidad de que se produzca un incendio dentro de ese inmueble. Por ejemplo, una exigencia distinta a un local común de una vivienda. En el caso de más de un plano, se enumeran los planos de tal forma de indicar el número de orden barra la cantidad de planos que tiene esa documentación técnica. O sea, cuando hablamos de planos, en realidad estamos hablando de documentación técnica del proyecto. En cada plano va a haber distintos tipos de informaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto de un barrio cerrado que tenía 27 planos, porque había distintos tipos de inmuebles, había distintos tipos de áreas de pública concurrencia, como era un amenities, que era un local, un salón de usos múltiples, una pileta de natación, había dúplex y había edificios de 3 o 4 pisos, donde había servicios de edición multiusuario, etcétera, etcétera. O sea, y eso exigía que tenga muchos planos porque había muchas superficies construidas y muchos servicios distintos uno del otro. Por eso es importante enumerar correlativamente todos los planos que conforman la documentación técnica. Y acá hay una descripción, dice, de las zonas rurales urbanizadas, cuando las zonas son rurales, como no se puede indicar precisamente el nombre de las calles, bueno, el Copaipa dice que se debe colocar las coordenadas geodésicas de ese lugar, o geográficas del lugar, expresadas en grados, minutos y segundos, para que yo la pueda, o ellos la puedan reubicar fácilmente en un mapa, en un Google Maps, para ser más preciso. Y acá hay una descripción de todos los contenidos que tiene que tener el plano, o sea, qué debo dibujar yo en ese plano eléctrico. Los locales han identificado con su nombre en relación con las funciones asignadas y coincidiendo con la presencia de locales indicada más adelante. Esto yo le decía la vez pasada, que cada local tiene unas condiciones de instalación de punto de utilización mínima. La cantidad de boca de iluminación y cantidad de toma de uso general y toma de uso especial. Después veremos que hay una tablita donde dice que cada tipo de local, ya sea dormitorio, cocina, living, pasillo, baño, tiene una cantidad mínima de puntos de utilización, llamándose bocas y tomas. Entonces, en la planilla de locales, yo a cada local le voy a asignar la cantidad de puntos de utilización mínima, la cantidad de bocas de iluminación y cantidad de tomas mínimas para ese local. Puede ser más, no hay problema, no puede ser menos que esa cantidad que dice el reglamento. Ya vamos a ver que el reglamento, hay un capítulo donde habla cuáles son los puntos de utilización mínimos que tiene cada tipo de local según el tipo de inmueble. Es distinto para una vivienda, para un local comercial, o otro tipo de usos de ese local. Por ejemplo, un depósito es distinto al análisis de un local comercial. Ahí, bueno, acá dice que hay tablas, las 71, 7718, 3 y 7106, son tablitas de son muchas, mejor, son varias tablas. Allí están la cantidad de puntos de utilización mínima, que ya lo veremos en la próxima clase, para definir cuántas bocas vos pones como bocas cantidades mínimas. Y el revisor eléctrico lo que hace en esas planillas locales, verificar que según el tipo de local y la superficie local, tenga los puntos de utilización mínimos. Si alguno tiene cantidad mínima, por debajo de esa cantidad mínima, va a ser observado y hay que revisarlo y corregirlo. Salvo que yo pueda justificarlo por qué lo hago. Ubicar los artefactos sanitarios, cocina, lavadero u otro equipamiento que permitan una mejor aclaración del montaje de los elementos de instalación eléctrica. Bueno, ubicar todos los artefactos en la cocina, por ejemplo, si en la cocina habitualmente tenemos microondas, heladera, si es también compartido con el lavarropa, con el lavadero tiene un lavarropa, pues hoy en día tiene secarropa, hoy en día hay cocina eléctrica, anafe eléctrico, horno eléctrico, y también hay tomas para arriba de la mesada, así que una cocina bastante compleja la cantidad de tomas. Y a veces hay que usar, no olvidar también puede haber un termotanque, por ejemplo. Entonces hay que ver que hoy en día una cocina posiblemente exige más de un circuito. Puede ser un servicio de
para un extractor de aire, que es un circuito que se denomina APM, pequeño motor eléctrico, o un aire acondicionado, que sería un ACU, una carga única, alimentada por un circuito, o la cocina, que consume mucha energía, consume más de 2,2 kilovatios, o KVA, perdón, debería tener un toma de uso especial, o que sea una conexión directamente con bornera. Entonces la cocina necesita mucho más cantidad de circuitos que cualquier otro tipo de local. Ahí en esa tabla están esa cantidad de circuitos mínimos. Hay que indicar la ubicación y altura de montaje de los elementos. Para los tomas corriente, ya veremos que hay una altura mínima y una altura máxima. El toma corriente se coloca a una altura habitual entre 30 y 40 centímetros, entonces yo en la referencia del plano voy a indicar que todos los tomas están a 40 centímetros del piso terminado, salvo lo que esté indicado en la vista de planta en media distinta. Va arriba de la mesa hasta 1,15 m, para heladera 1,70 m, para microondas a 2 metros, porque el microondas va en un mueble que es la alacena, por ejemplo, entonces va a una altura distinta. El aire acondicionado a 2,20 m, porque siempre va conectado, va muy próximo al cielo raso. Esa altura hay que indicarla entonces en el plano para indicar que ese toma de aire acondicionado, el electricista que vaya a hacer instalación eléctrica, lo ponga a una altura de 2,20 m, por ejemplo, del piso terminado. Para lugares húmedos hay condiciones de instalaciones particulares, que lo veremos más adelante, que no se puede instalar un toma corriente en la zona 1, por ejemplo, el baño, ni mucho menos en la zona 0. Ya veremos en la sección 701, que establece las instalaciones eléctricas en lugares húmedos, qué condiciones debe cumplir la ubicación de esas bocas de utilización. La arquitectura tiene que tener indicada la apertura de las puertas para yo ubicar la llave del punto o accionamiento en el lugar correcto, a 15 centímetros del marco de la pared y en altura de 1,20 m del piso, entre 1,5 m, 1,10 m, 1,20 m del piso. Utilización de bocas para iluminación, bocas de toma corriente y otros puntos de utilización con su correspondiente identificación del circuito. Después veremos que hay simbología para cada tipo de dibujo dentro de la vista en planta de la distribución eléctrica. Esa simbología, el Copalpa también se preocupó en dar un ejemplo para que nosotros diseñemos en el AutoCAD los bloquecitos que representa cada tipo de boca. En los datos de ubicación y trazado de cable y conductor, o sea, hay que indicar la boca y la cañería que los une, y en esa cañería que une dos bocas, puede ser boca de paso o boca terminales, o todas bocas de paso, todas esas cañerías de boca a boca debe tener la denominación de la canalización. La canalización se refiere al caño conducto que contiene el cable y al cable, tipo de cable que va en su interior. Ya veremos cómo se identifica para los distintos tipos de canalizaciones, cuáles son las definiciones básicas que hay que colocar al caño y al cable. Datos de ubicación y edición de trazado de canalizaciones, bueno, ya hay bandejas portacable, hay cañería, cable canales, hay que especificarlo y hacer un trazo particular para cada sistema, y ese trazo va a estar en una referencia para que vea la referencia, el tipo de dibujo, pueda saber en la vista de planta qué representa cada trazo. Puede ser línea del trazo, línea de punto llena, o de un color particular para cada tipo de canalización. Por ejemplo, la instalación donde hay sistema de UPS o tensión estabilizada, y como el estabilizado siempre se representa como con líneas rojas, puede ser que esa canalización sea de color roja, y la canalización de toma corriente normal en color azul. Entonces yo diferencio por el color los cableados que van de la tensión normal del tablero o de la que sale desde una UPS con una tensión estabilizada. Las referencias del plano, que es lo que yo le indicaba, ya vamos a ver cómo se arma la referencia del plano, que en definitiva es una tablita donde están la simbología que voy a utilizar para cada tipo de elemento. Y que debe estar indicada qué reglamentación o qué norma cumple ese tipo de referencia. Si es una caja, bajo qué norma se debe utilizar esa caja, y cuáles son las características particulares de esa caja, si es plástica, si es metálica, si la norma IRAM de caños metálicos, de caja plástica, etcétera, etcétera. Las planillas locales deben estar en esa contenido técnico mismo, en una hoja, y una planillita se la puede armar en Excel, o bien se la puede armar en el mismo AutoCAD. Es conveniente en Excel, porque ya veremos que la planilla de carga que yo le voy a entregar para que ustedes practiquen,
Ahí está toda la información que se pega luego en el plano eléctrico o en el AutoCAD. De tal forma que sea más fácil para actualizar la información. Hacer todo en AutoCAD, la planilla de carga, la planilla local escrita todo en AutoCAD, complica mucho después cuando se hacen revisiones o se hace cambios. Cuesta mucho modificar esas planillas que se arman directamente en AutoCAD. Por lo tanto, es conveniente armar en Excel. Es más fácil trasladar esa información del Excel y luego volcarla o copiarla en el AutoCAD. Bueno, la planilla local ya la vemos en el CTN siguiente. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que exige esa CTN para que cumpla con lo que exige el reglamento? Planilla de análisis de carga, esta es una planilla en Excel, un programita muy utilizado por todos los profesionales de este rubro, que nos permite realizar cálculos, resúmenes de planillas, resúmenes de la información técnica de cada tipo de circuito, ya sea circuitos seccionales o circuitos terminales. También hay un formato básico que debemos cumplir. Yo lo voy a prestar, le voy a facilitar una planilla de carga que está un poquito más avanzada que la mínima que exige esta CTM02. Como la supera, no te dice nada en el COM-BYPASS, lo grave sería que tenga menos contenido que lo que exige la CTM02. También hay para inmuebles comunes, para inmuebles que tienen multiusuarios. Multiusuario es un edificio de propiedad horizontal que tiene varios departamentos, que tiene un sistema centralizado de medidores, por lo tanto, el esquema conductivo y las planillas que se analizan son distintas porque se aplican, por ejemplo, para determinar la planilla de carga, en ese caso las cargas, se utiliza la EA, la parte 7772, como complemento a la 771. ¿Sí? Porque esa reglamentación nueva se refiere a estos lugares de espacios comunes para varios inmuebles que están en una propiedad horizontal. O estén todos en una sola planta, ¿no? Por ejemplo, un parque cerrado, un barrio cerrado, debería aplicarse para todos los espacios comunes, ese espacio cerrado, o barrio cerrado, perdón, la 772, para todos aquellos espacios que son comunes. ¿Qué más tenemos? Planilla de resumen de carga en medición de multiusuario. Bueno, van a ver que se suman otras planillas aparte de la planilla de carga de un inmueble común. Luego tenemos el esquema original del suministro, tablero y sistema de puesta a tierra, todo de acuerdo al formato general y con el contenido técnico mínimo TM03. Bueno, aquí indica mi CoPiPA, puedo realizar, hay muchas guías que me ayudan a completar toda esta documentación técnica. O sea, no es que se ha dejado libre albedrío para que los profesionales dibujen lo que quieran, sino que les di, el CoPiPA armó, digamos, unos contenidos técnicos para plasmar en el AutoCAD, en el plano AutoCAD. Vamos a trabajar con AutoCAD. Ya está informado de todas formas en la capacitación del curso. Que es una herramienta fácil de aprender y que tiene muchas más herramientas de lo que uno se imagina. Y bueno, y una vez finalizado el proceso de todo el proyecto eléctrico, y luego de completar la revisión de esta documentación a través del sistema de gestión profesional de proyecto, es el sistema de la web que tiene el CoPiPA, se solicitan las copias para ser selladas y se realizará la firma digital de las mismas según corresponde, consignando el cumplimiento de la ley 7469 y su decreto 3473/07, y en definitiva cumpliendo con reglamentaciones AEA. ¿Alguna preguntita sobre esta CTN? ¿Quieren hacer una consulta? Recuerden que usted tiene, la pueden bajar del CoPiPA, la pueden ver. Es recomendable que la bajen y que periódicamente revisen si no hay actualizaciones, porque ahí se informa en la página web cuando hay actualizaciones. Hay una ventanita naranjita que dice nuevo documento o documento nuevo. Recuerden que si bien hablamos de una ley de aplicación provincial, esa provincial lo que hace es decir que se aplique la reglamentación AEA. O sea, todo lo que vimos aplica la reglamentación AEA, y como es una ley, como hay una ley nacional, que es la de higiene y seguridad, que establece que la reglamentación AEA se aplica a todo el país, lo que aplicamos acá se podría aplicar a todo el país, sin ningún problema. ¿Ninguna consulta al respecto?
Yo te puedo hacer una consulta. Sí, Sí, en ¿quién la es? parte, por ejemplo, de la cálculo de iluminación, por Sí, más que sea de para locales, ¿no? Depósitos, en el caso de querer hacerlo para una vivienda, para tener una mejor distribución de la sí, iluminación, ¿se puede hacer igual? sí, 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 sí se puede. ¿Sí? Y Sí, eso lo vemos y... sí. Ah, perfecto. Yo, en una de las capacitaciones vamos a dar, aplicar hay dos programitas que son de uso gratuito. Algunos hay que suscribirse para tener mayor acceso a la información técnica de esos programitas, pero es el Dialux y el Relux, que trabaja sobre artefactos, por ejemplo, de la marca Osram, que ahora se llama Ledvance, o Philips, que son accesibles para poder conseguir en el país, o bien con información de artefactos del mercado argentino que tiene la información de fotometría para poder aplicar esos programas. Pero sí, lo vamos a hacer un ejercicio para aprender a manejar y Perfecto, agregar esa información técnica al proyecto eléctrico. perfecto, gracias. ¿Sí? Yo creo que no lo había puesto, no sé si lo puse con el contenido de la capacitación, pero sí lo incluí. Vamos ahora a la CTM02. La CTM2 dice, se refiere a la memoria técnica descriptiva del proyecto eléctrico. ¿Sí? Acá hay una tablita que en síntesis, allí está plasmada toda la información que podría tener un proyecto eléctrico que hace a la memoria descriptiva. Hay 7 capítulos, no tiene que ver, 9 capítulos, 9 ítems, ¿sí? Tenemos, bueno, está el último, el 9, tenemos el 8, el 7, el 6, el 6, 5, y comencemos por el 1. El 1 es un título, digamos, que indica cuál es el objeto general de la documentación que se va a presentar. Hay un ejemplo acá, dice, la presente documentación técnica se ha confeccionado para realizar la instalación eléctrica en el inmueble de acuerdo a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, que le son aplicadas al mismo según la ley provincial, ¿no? Esto es particular acá para la provincia de Salta. O sea, el objeto es la instalación eléctrica de ese inmueble. Luego, el punto 2 es el alcance. ¿Qué alcance? Puede ser que sea un inmueble que tiene muchas áreas y el proyecto eléctrico solamente se va a hacer sobre una área porque ya la otra área ya existe o ya existía, tiene su proyecto eléctrico aprobado y está construido y está funcionando. Entonces puede ser que ese inmueble, que sea muy grande, solamente tenga el alcance del proyecto un sector de ese inmueble. Por eso dice acá el alcance del proyecto. Puede ser todo el inmueble o solamente una parte de ese inmueble porque ya existe la otra o porque la otra parte no se va a construir, se desechó, etcétera, etcétera. Puede ser mil razones. El tema es darle el alcance a ese proyecto para que cuando yo adjunte el proyecto de arquitectura, y presenta el proyecto de inclusión de ese plano, el revisor sepa que solamente alcanza sobre cierto sector, por ejemplo, de esa parte de la arquitectura y no toda. Es importante determinar. Luego están los datos del inmueble, destino, el grado de electrificación. En la próxima clase determinaremos el grado de electrificación y instalación eléctrica según la demanda de potencia máxima simultánea y los metros cuadrados de instalación eléctrica. Para determinar ese grado de electrificación se analiza la demanda de potencia máxima y la superficie del local. Según cuál sea superior, cuál indique mayor potencia, se va a tomar esa mayor potencia según la superficie o según la demanda de potencia máxima simultánea de la instalación eléctrica. Acá hay una aplicación particular de Copaipa que se ajusta a la realidad, porque si aplicamos el reglamento AEA, como está explicado el reglamento, sin especificarse concretamente cómo se determina ese valor, siempre se llega a valores muy exagerados que están muy lejanos de la realidad. Por ejemplo, cuando decimos que el circuito de toma corriente tiene 2200 volt-ampere, si aplicamos el reglamento de la EA, no importa la cantidad de tomas, le aplicamos esa potencia como si fuera la potencia instalada. Pero a veces puede existir que un circuito de toma corriente tenga nada más que 5 bocas. ¿Para qué le voy a aplicar 2200 volt-ampere a 5 bocas si no es necesaria tanta potencia asignarle esa cantidad de bocas? Por tanto, Copaipa determinó otras reglas distintas o ajustó más a la realidad esas exigencias de definición de la demanda de potencia máxima simultánea. Pero en definitiva,
La demanda máxima de potencia, demanda de potencia máxima simultánea se la determina para decir qué tipo de local es y según el tipo de local asignarle la cantidad de puntos de utilización mínima. En definitiva, para lo único que sirve, ni siquiera sirve después para fijar el contrato de la energía a colocar en el medidor, sino que sirve para determinar cuáles son los puntos de utilización mínimos que tiene que tener ese inmueble para cada tipo de local. Ya lo veremos en la próxima clase, no se preocupen. Y bueno, si hay, bueno, perdón, pasemos al cuarto punto, que es el dato del suministro, y si indicamos si es monofásica, trifásica, si es trifásica con media tensión y tenemos un transformador propio en ese inmueble. ¿Cuál es el esquema de conexión a tierra? Ya veremos en definición del esquema de conexión a tierra. En particular, todos los inmuebles para viviendas son TT, las industriales puede ser TT o puede ser TNS. Ustedes vamos a ver los dos casos, el TT para un inmueble y el TNS para una pequeña industria. Puede ser que también dentro de esa instalación haya administración de red con sistema TT y un generador que trabaja en TNS. Entonces, por eso figura en el punto C del punto 4 otro esquema de conexión a tierra. O sea, una instalación de médica, va a existir un sistema IT de neutro aislado para el quirófano, para la UTI, para la unidad de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Por eso está indicado. Fíjese que está, acá estamos describiendo cualquier tipo de instalación según los datos que pongamos en cada uno de estos ítems que estamos especificando. Por eso es la memoria técnica donde indica qué contenido tiene esa instalación eléctrica, cuánto es la demanda de potencia, cuál es el tipo de alimentación, cuál es el esquema de conexión a tierra, es fundamental para determinar y garantizar el funcionamiento correcto de las protecciones diferenciales termomagnéticas. Indicamos la corriente máxima presión del cortocircuito para elegir correctamente los dispositivos de protección, fundamentalmente en el TP o el TCG. Eso es fundamental para que se verifique que tengan la capacidad de apertura ante la presencia de un cortocircuito en los bornes inferiores de esa protección y no se destruya ni se produzca un principio de incendio, ni daña a una persona que esté en la proximidad de ese punto. El punto 5 de esa memoria, el contenido... condiciones de utilización o influencia externa. Este es un capítulo importante de la reglamentación, es un libro que habla sobre todas las influencias externas de la instalación eléctrica, en donde describe todas las condiciones que se pueden cumplir en cualquier instalación de inmueble. Nosotros vamos a elegir cuál le corresponde al tipo de inmueble. Acá, por ejemplo, dice, en la capacidad de persona va a ser el tipo de usuario de esa instalación eléctrica. Y ahí no tenemos mucho para elegir, de B1 a B5. B1 para inmueble, si hay para vivienda sería el BA1 y el BA2 porque hay niños, y si hay algún enfermo con discapacidad motriz, sería también para BA3, ¿sí? O puede ser dentro del inmueble que haya una sala de tablero eléctrico, donde en la sala de tablero eléctrico solamente puede ingresar BA4, entonces la capacidad de personas va a ser BA1, BA2, BA3, BA4 y BA5. En una clínica, por ejemplo, van a estar todas las capacidad de persona habilitada para esa instalación eléctrica. O sea, cada sector va a tener distintas limitaciones en la capacidad de persona que va a utilizar la instalación eléctrica, en particular los tableros eléctricos. La condición de evacuación, si de fácil evacuación, difícil evacuación, la vivienda es fácil evacuación, por lo general, salvo en propiedades horizontales, un edificio de departamentos, por ejemplo. Naturaleza de los materiales almacenados, ¿por qué define este ítem? Porque según el tipo de material almacenado, puede ameritar, por ejemplo, una instalación antiexplosiva. Donde hay combustible, la instalación es antiexplosiva. Entonces ya me está limitando, o me está determinando qué tipo de canalización voy a utilizar dentro de esa instalación eléctrica. Ese sería el capítulo 5, ¿no? Es importante determinar estos valores porque nos da las pautas de qué tipo de material. Ya veremos que el reglamento dice, según los 3 valores que están en estas descripciones, vamos a elegir la canalización que corresponda. Hablando de canalización, es el conducto y el cable. Hay una tablita donde me dice, según cuáles son estas condiciones de utilización, voy a elegir caño metálico, caño plástico, el cable uniparal común, el cable libre de halógenos. El punto 6 de esta memoria indica cuáles son las reglamentaciones que voy a aplicar a esa instalación eléctrica. ¿Sí? Bueno, acá tengo la parte 6 de 0 a 6,
En realidad, todas van a aplicar el 0 a 6. La parte 7, indicando acá a la par cuáles son las secciones de la parte 7. Recuerden que la parte 7 se refiere, es como una aplicación de la parte 0 a 6 en la instalación eléctrica, es un resumen de aplicación. Y dentro de la parte 7 hay subcapítulos, sublibros. Tenemos el 771, que es para todo tipo de muebles, para viviendas locales comerciales o pequeños locales unitarios. Luego tenemos 772 para lugares donde hay espacios comunes. Tenemos 701 y 702. 701 son cuando existen baños. 702 cuando hay fuentes o piletas de natación o fuentes de agua. Y puede ser la 712 porque hay paneles solares. Todo lo que exista dentro de esa instalación eléctrica va a cumplir distintas reglamentaciones derivadas de la parte 7. Entonces, en esta parte se indica cuáles son las reglamentaciones que se van a aplicar o se han aplicado en ese proyecto. Si hay atmósfera explosiva, se aplica este. Si hay protección contra rayos, por ejemplo, edificios en Salta de mayores de 12 metros de altura, se debe verificar la necesidad o no de poner pararrayos. Eso dice el Código de Edificación de Salta. Por lo tanto, si hay más de 12 metros de altura, voy a aplicar esta reglamentación y voy a verificar si hace falta o no poner pararrayos. Si hay media tensión, bueno, tenemos la EA 95403. Y otras reglamentaciones como que pueden ser adicionales a que no están especificadas acá. El capítulo 7 habla de las materias permitidas en la instalación eléctrica. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Abrió el micrófono? ¿No? Hola Miguel, disculpa, ¿podrías agrandar la imagen? Sí, perdón. ¿Podrías qué? No te escuché lo que me dijiste. ¿Podrías ampliar la imagen, por favor? Sí. Gracias. Ahí. Recuerden que esta información ustedes la pueden bajar del GoPaper, la pueden ver y estudiar y aplicarla a su proyecto. Estas planillitas yo después se las voy a facilitar en Excel para que lo puedan completar. Acá se coloca en esta columnita una X indicando que sí aplica ese ítem y a la derecha una observación sobre ese ítem. Luego tenemos la cañería, accesorios. Bueno, acá hay distintos tipos de cañerías. Acá tenemos la flexible de PVC, la de acero, norma IAS U500 2224, de material aislante libre de halógenos para lugares públicos de concurrencia, o escuelas, o teatros, cines, locales comerciales de gran cantidad de acceso del público, etcétera, etcétera. Bandejas portacable, cañería de PVC subterránea, o otro tipo de canalizaciones que no están indicados, por ejemplo, cable canales o conducto bajo piso, que se podría especificar acá cuál es la norma de aplica ese producto. Y los cables conductores, tenemos cable unipolar común, el libre de halógeno, cable norma INAN 2178, el llamado tipo subterráneo, y el tipo subterráneo libre de halógeno para lugares de pública concurrencia. Otro tipo de cables están acá. Fíjense que vamos indicando en esa memoria todos los materiales que vamos a utilizar, ¿sí? En la parte 8 están los medios de protección que vamos a utilizar. En la aislación de la parte activa, por final siempre se aplica esto, ¿sí? Salvo en lugares industriales donde puede haber un sistema de barra que tiene una barrera, que no está dentro de un gabinete, por ejemplo. Pero en la instalación de inmueble, por general, va a haber siempre aislación de parte activa, que tiene una letra X indicando que sí, y si alguna descripción adicional. Cubierta envoltura son los gabinetes, protección complementaria contra contactos directos por interruptores diferenciales. El diferencial siempre va a existir, entonces acá siempre va a haber una X indicando que es un diferencial, y a la derecha se puede decir de instantáneo de 30 mA, más un selectivo de 300 mA para el taladro principal, por ejemplo. Se podría agregar eso en el caso de una escuela. O sea, todos los circuitos terminales tengan diferencial de 30 mA instantáneos, mientras en el taladro principal existe un interruptor diferencial de 300 mA selectivo. Otras medidas para indicar. Luego dice, para protección contacto indirecto, doble hilación. Si se aplica doble hilación, se cañería plástica, envolventes plásticas, clase 2. Desconexión automática de alimentación, si es TT con interruptores diferenciales, acá le podemos poner interruptores diferenciales de 30 o 300 mA, según lo que amerite. Otras medidas. La falla tierra, si esquema de conexión a tierra,
el valor de la resistencia puesta a tierra, que debe ser menor de 40 ohms, como sabemos, u otra medida de protección. Para sobrecorrientes usamos PIA, son pequeños interruptores automáticos que la termomagnética común. PIA es pequeño interruptor automático, así está definido en el reglamento, y se refiere a la ITM, a los interruptores termomagnéticos. Interruptores automáticos son interruptores en caja moldeada, esto que de gran amperaje, en caja más grande que un interruptor automático común. Los FI son seccionadores a fusibles que contienen fusible en su interior, aplicado para cierto tipo de instalación industrial. Bueno, acá con esta columnita que dice sí, ponemos una cruz para que indique que sí. Cuando no ponemos sí, que ese renglón no se aplica. Y por último está el punto 9, que indica que la verificación de esa instalación eléctrica se debe realizar de acuerdo a la reglamentación AIA 9364, parte 6. Esa parte 6 establece casi 15 puntos que se deben verificar al momento de poner en funcionamiento la instalación eléctrica, o antes de poner en funcionamiento. Las mediciones de continuidad de masa, las mediciones, el negado de los cables, la continuidad de las masas eléctricas, el disparo diferencial, el disparo termomagnético, el ajuste de los interruptores que tengan ajustes, de guardamotores, etcétera, etcétera. Eso se debe verificar antes y, perdón, toda esa verificación se debe plasmar en el plano de conforme a obra, ¿sí? Si bien nosotros hacemos esta memoria descriptiva, está en el proyecto inicial, el proyecto del proyecto eléctrico inicial, cuando concluimos la obra, el que hizo la obra tiene que hacer el plano conforme a obra. Y en ese plano conforme a obra se plasman todas las mediciones que exige la parte 6 del reglamento. Como le dije, en general son casi 14 puntos. Algunos no se aplican, otros sí se aplican según el tipo de instalación. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿Ninguna? Está claro, Miguel. Sí. ¿Querés preguntar algo? No, que está muy claro, digo. Ah, bueno, perfecto. Esta planista salió hace poco. En un principio hacíamos todo un texto escrito en el plano eléctrico y había muchas correcciones, se han hecho muchas observaciones. Entonces, para evitar esa cantidad de observaciones que se hacían en la memoria técnica, el COPAIPA definió esta planicita que contiene todos los elementos que debería tener esa instalación eléctrica. ¿Sí? Y es una memoria, un resumen de todo lo que contiene la instalación eléctrica. O sea, el instalador electricista, cuando va a hacer ejecutar el plano, lo primero que tiene que ver es la memoria descriptiva para saber cuál es la columna vertebral de ese proyecto. Qué tipo de protección, qué tipo de caño, qué tipo de cable, y cuál es la potencia que debe tener esa instalación eléctrica. Entonces, con toda esa información ya sabe a qué atenerse. Y luego, por ejemplo, en la vista de planta, en la planilla de carga, verá la sección de cada circuito, la ubicación de los toma corriente y la canalización correspondiente para cada uno de ellos. Pero acá está plasmado como un resumen toda la información que debe tener ese proyecto. Luego tenemos la planilla de locales. ¿Se acuerdan que yo le dije que la planilla de locales me define la cantidad de puntos de utilización de cada tipo de local? Si se fijan acá, ¿qué tiene esta planilla? El encabezado, donde dice planilla de locales, tiene el tablero asignado para cada local. No sé, cada tablero va a tener circuito que proviene de un tablero X, la ubicación en planta baja, planta alta, primer piso, segundo piso, bueno, acá se indica la planta, y el número local, que es el número que se asigna a cada local, que tendría que venir con el plano de arquitectura ya definido. Porque en la Miguel, arquitectura, sí. disculpa, ¿puedes agrandar la pantalla, por favor? Ay, no sé cómo achicar esto. O si no, hacer pantalla completa. Ahí, sí, se lo ¿Lo puedo. ves? ¿Cómo Sí. achico esto? Ahí apretan al costadito arriba. Ahí está. Ahí. ¿Acá? No, allá arriba, al costado creo que dice. Ajuste página. No, donde dice menos y más. 175, vamos a 200 ahí. Ahí está. Ahí. Ahí. Ahí, a ver. Ahí está. Lo máximo puedo agregar.
No sé cómo animé esto de la izquierda, porque me ayudó un poquito. Bueno, ¿qué tiene apariencias locales? El tablero asignado a ese local, cada línea es un local, ¿sí? El número local es el número que está en el plano de la arquitectura, el nombre que está en el plano de la arquitectura, la superficie, porque ya veremos que en la cantidad de puntos de utilización está definido por el tipo local y la superficie. Según la superficie va mayor o menor cantidad de bocas. Y acá está la cantidad de bocas que le asigné a ese local. Iluminación de uso general, ya vemos esta sigla que significa, pero bueno, adelantamos que es la sigla de iluminación de uso general, toma de uso general, toma de uso especial, son tipos de circuitos terminales que están definidos en el reglamento. Y ahí dice que, bueno, acá tiene 3, 4 y 1. Debería verificar lo que exige el reglamento, ¿sí? Si hubiera otro tipo de circuito, lo podemos sumar, por ejemplo, puede haber una placa de cerámica que sea calefactora, por ejemplo, puede ser un toma de uso especial para ese circuito de placas de cerámica, que es un circuito que está en todos los ambientes, por ejemplo. Puede ser, pongo una boca para esa placa de cerámica, por ejemplo. Luego está la capacidad de personas que ingrese a ese local, de A1 o B2, porque hay una vivienda. La evacuación es BD1, BD1 está definido como un lugar de fácil evacuación. Material BE1, ya veremos en las planillitas o en las tablitas de estas definiciones de tipos de materiales de construcción o niveles de evacuación. El B1 se refiere a que hay materiales, no hay materiales ígneos, ¿sí?, que puedan propagar el incendio. Si hubiera otra, se coloca acá otro. Y luego está, ¿qué tipo de cañería colocamos? En este caso dice plástico rígido, norma IEC 61386-21. ¿Y qué tipo de cable lleva? El cable de cobre PVC IRAN NM 247-3. Para cada local está definido la cantidad de bocas, los usuarios, que esto pueden cambiar de un local a otro, podría saltar. Si un local industrial, van a ver que va a haber distintos locales, puede ser distintos tipos de usuarios, distintos grados de evacuación, inclusive distintos materiales acopiados en ese lugar. Si un depósito de pintura, por ejemplo, ya no va a ser B1, va a ser B3, posiblemente, o B4. Entonces quizá ese lugar necesita una instalación particular, ya no pueda soportar un plástico, debe hacer una cañería metálica, por ejemplo. Por eso es esta planilla de local. A mí me resulta tediosa, pero en definitiva es útil, porque acá está como resumido la cantidad de puntos de utilización que yo proyecté para ese plano. Y lo primero que hace el revisor es ver si se cumple para cada local la cantidad de puntos de utilización mínima. O sea, de esta línea de puntos de utilización. Por supuesto que después tienen que asociar el caño con el tipo de materiales de la conducción, el nivel de evacuación. Y el cable de acuerdo también al mismo ítem. Entonces, en definitiva, por cada local se verifica que se cumplan, que la instalación eléctrica corresponda con las influencias externas de esa instalación eléctrica. ¿Entendido hasta acá? Muy bien. Bien. Entonces, lo que debemos hacer cuando iniciamos un proyecto eléctrico, el segundo o tercer punto es armar esta planillita, sin que dibujemos nada en el plano. No dibujamos nada. Primero definimos la cantidad de puntos mínimos de utilización. Esto después lo tenemos que volcar en ubicar las bocas en el plano, ¿sí? Ya centrar la boca en la losa, o puede ser boca en la pared, en caso de baño hay una boca de losa, una boca de pared. La ubicación de los tomas en cada lugar de acuerdo a la arquitectura del lugar. ¿Sí? Pero lo importante entonces es saber completar esta planilla local para definir cuántas bocas va a tener cada local. De luego, yo voy a definir recién la cantidad de circuitos que ameriten tener ese local, porque van a ver que el circuito de iluminación de toma corriente admite como máximo 15 bocas. Puede ser menos, pero no más de 15. De uso especial, otro tanto, etcétera, etcétera. Ya definimos cada uno de ellos. No quiero nombrarlo ahora precisamente para no confundirlo, pero cada circuito que armemos va a ir enlazando estas bocas y definiendo la cantidad de circuitos que tiene ese tablero eléctrico. También hay la cantidad mínima de circuitos, son dos, uno de iluminación y uno de toma, y yo puedo poner tantos circuitos que se me ocurra. Eso no hay límites, digamos. Eso depende de la funcionalidad del local
y del bolsillo que tenga el cliente. Eso es importante, de la funcionalidad del bolsillo del cliente. Pero la cantidad mínima es un circuito de iluminación y un circuito de toma corriente. Para una vivienda básica, digamos. Un kiosquito debería tener un circuito de toma y un circuito de iluminación. Es un tablerito con 3 térmicas, térmica de cabecera, un diferencial y 2 circuitos, iluminación y toma corriente. Eso es lo mínimo que se debe hacer. Luego, el reglamento para cada tipo de locales, por ejemplo, para uso médico, a veces se necesitan 3 o 4 circuitos. Para locales educacionales, se debe utilizar varios circuitos por aula, ¿sí? Para garantizar que el servicio de iluminación esté garantizado, porque están en distintas fases, con distintos circuitos, de tal forma que si salta una llave en un circuito, tengo la mitad del aula iluminada y no pierdo la iluminación completa de ese local. Bueno, hay condiciones particulares para distintos tipos de locales con distintos tipos de usuarios y servicios que presta ese local. Entonces, entiendo entonces que esta planicie local es importante hacerla antes de iniciar o dibujar en la planta la cantidad de bocas que amerita cada local. ¿Yo puedo superar esta cantidad mínima? Sí. Depende del bolsillo del cliente, de lo que quiere el cliente, de lo que quiere el local, ¿no? Se requiere de ese local. Luego está la planicie de carga, que es otra planillita donde me va a definir el tipo de cable y canalización a utilizar. Porque yo una vez que definí los locales, definí la planicie de locales, ¿no es cierto? Con esto voy a la vista de planta y ubico las bocas, esta cantidad mínima. Luego la voy enlazando una con otra de tal forma que no supere la cantidad de 15 bocas por circuito. Separe los circuitos de iluminación de toma corriente, evitar, si bien el reglamento permite ubicar la llave de un punto y toma en un baño, hay que tratar de evitar esa coincidencia de colocar una llave de un punto y toma en un ambiente. Es preferible no hacerlo. Si bien el reglamento lo permite, es conveniente hacer un circuito de iluminación y un circuito de toma que alimente el toma de un baño y la iluminación de un baño. Entonces, una vez que tengo esto, voy a ir armando los circuitos. Cuando armo el circuito, empiezo a armar la planicie de carga, quizá en forma paralela, ¿sí? En la planicie de carga también están, acá ya no están los locales, sino que están los circuitos. Cada circuito puede tener varios locales circulando por ellos. Entonces, los circuitos van a ser circuitos que acá a la derecha se indica el destino. Puede ser acá, por ejemplo, tiene iluminación general del quincho, toma general del quincho, por acá tengo toma general del departamento, toma especial de cocina y lavadero, fíjense, son 2 locales que están... Disculpa, Miguel, ¿se podría aumentar un poquito la imagen, Sí. el zoom? Ahí. Recuerdo, esto lo hacemos en Excel, yo les facilito después en Excel para que la puedan completar. Hay muchas formulitas que ya vienen predefinidas para calcular la potencia, la corriente, la caída de tensión y verificar la caída de tensión. Pero básicamente es esta la planicie de carga. Acá tenemos el encabezado, dice planicie de análisis de carga. Tenemos el tablero o medidor. Si son muchos medidores, va a haber una columna que diga medidor y otra que diga tableros. En este caso, como es un solo medidor, directamente está indicada la cantidad de tableros que tiene esa instalación eléctrica. El tablero principal siempre va a la última línea, el seccional general en la anteúltima, y todos los tableros seccionales posteriores van hacia arriba. Fíjense que empezamos con el que está más alejado del tablero principal, el TC1, luego pasamos por TCG, que es el que está más próximo al tablero principal, el tablero principal. ¿Por qué se hace así? Porque este tablero seccional general contiene al TC1, contiene la alimentación del TC1, entonces la información que está en el resumen del TC1 va a estar copiada en esta fila que está acá como una carga para TCG. Por eso es el tipo de armado de la planicie de carga. El tablero más alejado va arriba, TC1, y el más cercano al tablero principal va abajo, y por último el tablero principal. Así se diseña por ejemplo la planicie de carga por cada y viviendo cada inmueble. ¿Qué tenemos? El nombre del circuito. Este nombre del circuito está libre albedrío de ustedes. Yo en particular no me gusta llamar C, sino me gusta llamar I al circuito de iluminación. Este lo copié de otro proyecto, no fue idea mía, sino copié de proyectos en los que yo intervine.
Y me di cuenta que llamar I al circuito de iluminación con un número me facilitaba a mí el análisis de los circuitos. Entonces, todos los circuitos de iluminación yo le pongo la letra I y un número de orden correlativo. Por lo general siempre se comienza a numerar de los circuitos que están más próximos al tablero principal. En este caso, el TSG. El TSG comienza con el circuito 1, circuito 2, hasta el circuito 6. Y el TS1 continúa con el que sigue el T6, que sería el circuito 7. Yo utilizo I para iluminación y T para toma corriente, por ejemplo. Entonces, tengo dos numeraciones ahí con dos siglas distintas. Si quieren adoptar esta definición, no hay ningún problema, la usan la mayoría de los proyectos. C1, C2, C7. La segunda columna es el tipo de circuito. Ya veremos en la próxima clase todos los tipos de circuitos que hay, ¿sí? Para una instalación eléctrica. Son 7 o 8 tipos de circuitos distintos. IU, iluminación de uso general, TUG, toma de uso general. Recuerda que están limitados la cantidad de bocas por cada circuito a 15 unidades, 15 puntos de utilización. Toma de uso especial. Y luego tenemos circuito seccional, que es el cablecito que va del TCG al TC1. O sea, el circuito de TCG al TC1 lo denominamos circuito seccional. Y bueno, acá están todos. Acá, por ejemplo, hay una alimentación, una carga o un pequeño motor. Alimentación a pequeño motor, que en este caso es una bomba inteligente, circuito de comando. Un tipo de circuito particular. Toma de uso especial, iluminación de uso especial. Ya veremos la definición de estos tipos de circuitos. Luego comienza de A2, la cantidad de bocas de iluminación, cantidad de tomas y cantidad de fuerza motriz. En la de boca figura la cantidad de boca y la potencia unitaria de cada boca. Acá ya veremos que puede ser que un circuito tenga muchas bocas de distintas potencias. Ya veremos qué valor colocar en este valor de potencia si la potencia de las luminarias son distintas en el mismo circuito. La cantidad y la potencia. Yo le llamaría potencia promedio de esa boca. De tal forma que el producto de esta cantidad por esa potencia me da la potencia instalada de ese circuito. 6 por 20 me da, en este caso, la potencia instalada 120 watts. Entonces tenemos bocas, cantidad y potencia unitaria. Cantidad de tomas y potencia unitaria. Cantidad de fuerza motriz en HP y cantidad de bocas y la potencia. Acá también le voy a dar algunas herramientitas prácticas para definir correctamente qué valor colocar acá, si poner HP o poner watts. Yo trabajo preferiblemente con watt y no con HP. O sea, lo que hago, pasar de HP a watt y directamente colocar en esta columna los watts. Porque después se arma un lío para controlar las corrientes, así que yo les recomiendo que trabajen acá con watts. Acá dice watt o barra HP, puedo tomar una o otra potencia. Miguel, la una pregunta, longitud, perdón. ¿Sí? ¿Por qué se asigna a la potencia unitaria de toma 150? 150, en realidad es volt-ampere, el reglamento dice... Sí, volt-ampere para sacar I, P sobre B, pero digo, ¿no se toma 2200 por cada TUG? En general... Sí, yo, por ejemplo, hoy en día lo que estoy tomando, 120 watts, que equivale a 150 volt-ampere, con coseno phi 0.85, por ejemplo. Eso lo definís vos, el proyectista define la potencia que le va a asignar a cada toma. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Listo, yo tomo, por ejemplo, un proyecto 120 watts, que equivale a 150 volt-ampere con coseno phi 0.8, más o menos. Perfecto, ¿sí? perfecto. Aclarado. ¿Sí? Luego tengo la longitud del circuito, que es la longitud desde el tablero eléctrico hasta la boca más alejada de ese circuito. Si tengo muchas bocas de iluminación, voy a tomar la longitud del cable por el caño, tomando en cuenta lo que subo hasta la losa, lo que va por losa, lo que baja a una caja de derivación, lo que sube, todo ese cable que va desde el tablero hasta la última boca es la longitud que yo coloco acá. La tengo que medir, la AutoCAD se puede medir fácilmente, esto no es un problema, digamos, tener el ejercicio de medir ese valor. ¿Por qué tengo que definirse el valor de longitud? Porque con ese valor de longitud yo voy a suponer que toda la potencia se la aplica en el extremo del cable. Y calculo con eso la caída de tensión. La caída de tensión para circuito de iluminación que sea menor que 3%,
y circuitos de fuerza de toma corriente también menor que 3%, y para circuitos de fuerza motriz menor que el 5%. Ya veremos cómo acá, en la planilla que le voy a facilitar, tengo una columna adicional para verificar la caída de tensión total por cada circuito. Pero bueno, eso es lo que me exige esta planilla. El factor de potencia hoy en día se define por circuitos, porque como hay muchas cargas electrónicas hoy en día, en particular todo lo que es el electrodoméstico y aire acondicionado, se están construyendo, fabricando con inverters, o sea, con equipos de electrónica que tienen un factor de potencia bastante elevado. Está en 0,9, 0,95, 0,92. Por eso, para distintos tipos de circuitos y los de iluminación, perdón, que es todo LED, el factor de potencia anda por arriba del 0,95. Entonces acá, por ejemplo, van a ver que para cada tipo de circuitos se necesitan distintos factores de potencia. Antes se hacía uno solo para todo, ahora se hace por cada circuito. Iluminación 0,9, toma de uso general 0,9, toma de uso especial 0,8, 0,85, 0,9, distintos factores de potencia para distintos circuitos. La potencia instalada es el producto de la cantidad de bocas por la potencia asignada a cada boca, ¿sí? Ahí sale esta columna que está acá. Si sumamos el total, nos sale el total de la potencia instalada, que no es lo que va a consumir el inmueble, porque a esto hay que aplicarle un factor de simultaneidad. La potencia total instalada en este caso es 7.419 vatios. ¿Sí? Y luego se calcula, se determina los factores de simultaneidad según el tipo de circuito o el grado de utilización de los locales. Por ejemplo, iluminación, acá se puso 1, toma de uso general 0,5, el factor de simultaneidad de esa cantidad de tomas, que son 6, el 50% se supone que va a usar en forma simultánea. Entonces, el factor de simultaneidad es 0,5 multiplicada por la potencia instalada, me da la potencia simultánea máxima de ese circuito. Que si yo sumo esta columna, me da la potencia máxima simultánea de esa instalación eléctrica, 5.371 vatios. Acá estoy más próximo de la potencia a contratar por esa instalación eléctrica, pero no es la potencia a contratar, ¿sí? Guarden. Esta suma que está acá no es la que voy a contratar, ya veremos que hay otro calculito que se hace para determinar cuál es la potencia a contratar por esa instalación eléctrica. Esta es la suma simultánea sumando las potencias simultáneas de cada circuito. Lo que falta a este término es la simultaneidad entre circuitos, porque acá está, en esta columna horizontal, está la simultaneidad de cada circuito individual, pero aparte hay un grado de simultaneidad entre circuitos. ¿Por qué? Porque un local, acá yo supongo que este circuito se prende, si es uno, el 100% siempre. Este el 90% y este el 1%. Acá tengo el 50% de los tomas corriente ocupado, el 40%, pero puede ser que yo esté en un lugar y no esté en el otro. Que ocupe un lugar y no ocupe el otro. O sea, si bien acá tengo el 50%, acá el 40%, pero resulta que a veces ocupo este y otra vez ocupo el otro. Y no ocupo los dos al mismo tiempo. Entonces hay otro factor de simultaneidad que corresponde a la simultaneidad entre circuitos de la instalación eléctrica. Por eso la potencia simultánea acá máxima calculada no es la definitiva, no es la que yo voy a contratar para esa instalación eléctrica. Eso quiero que lo comprendan bien. Acá no hay mucha diferencia, pero cuando vemos la instalación de un multiusuario donde hay 40, 80 departamentos, esto es muy crucial determinar con certeza cuál es la potencia máxima simultánea. Porque en base a eso voy a hacer la cometida, la troncal, la alimentación al edificio, el pedido de energización a la empresa distribuidora, los cables del tendido a cada departamento, y es muy crucial porque puede significar invertir mucha plata al cohete si me equivoco en determinar correctamente la simultaneidad. Después van a ver que yo hay un apunte que lo voy a adjuntar, donde hago un ejemplo de una consideración según el reglamento, como está expresado en el reglamento, y cómo es en la realidad. ¿Por qué en la realidad? Porque en el Copaipa se trabaja mucho con empresas distribuidoras, se cruza información. ¿Qué significa? Que hay proyectos que se proyectan y hay información que de esa va desarrollando con la medición del consumo de los edificios. Y charlando con el gerente comercial, que es amigo mío, me decía que en los proyectos eléctricos se determina, por ejemplo, una potencia de 100 kVA, 100 kW, perdón,
Y ellos miden un máximo de 60 kilovatios en ese edificio como potencia máxima, como si fuera potencia máxima simultánea. Entonces estamos hablando que un factor de simultaneidad para 100 kVA sería 0,6. 100 por 0,6 me da 60 kilovatios. Por eso es importante considerar correctamente cuál es la simultaneidad realidad de todos los tableros y de todos los departamentos en forma conjunta. El reglamento habla de factores que son factores de simultaneidad del orden 0,4, 0,3, 0,5. Se supone que de 80 departamentos, 4 por 6, el 32 departamentos están en potencia simultánea al mismo tiempo. Cualquiera de ellos, entre sí, no sé, alternativamente. Pero si hablamos de un factor 0,4 es que de 80 kilovatios, solamente 32 se ocupan en forma simultánea. Luego se calculan las corrientes, la corriente, que va a ser la corriente simultánea de cada circuito. Tomando la potencia simultánea, se calcula la corriente simultánea de cada circuito. Ya veremos la formita que aplicamos acá en el Excel que yo les facilitar. Con esa corriente máxima de ese circuito calculamos la caída de tensión. También les voy a mostrar la formulita para calcular la tensión. La caída de tensión de cada circuito. Y por supuesto, hay una tabla también en el reglamento que establece la sección mínima por cada tipo de circuito. Iluminación 1,5, toma corriente 2,5. Que esa sección puede cambiarse de acuerdo a la longitud del circuito. Si tengo una nave industrial de 100 metros, posiblemente de 1,5, tengo una caída de tensión muy elevada y tengo que poner una cascada de cable de 6, 4, 2,5 y 5 en ese circuito. Ya veremos eso también, que hay tablas adicionales que permiten hacer una instalación en cascada de secciones en un solo circuito porque tiene mucha longitud. Esa es una cuestión de ahorro de plata en la inversión de esa instalación. Está la determinación de la corriente admisible, que depende del tipo de canalización, y acá empiezan a aplicarse factores de corrección de la corriente admisible según el tipo de canalización. Si en bandeja portacable, hay correcciones por agrupamiento de cable. Si hay instalaciones de temperatura distinta en los 40 grados centígrados que se le asigna a la corriente admisible de un cable común en un ambiente de una temperatura ambiente de 40 grados centígrados, tenemos que ajustar la corriente admisible. La corriente admisible es final calculada con los factores de corrección. Y por último, el método de instalación, el D1 es caño embutido en pared, por ejemplo, en pared maciza. Si fuera el caño embutido en una pared con material aislante, acá sería A1. La corriente admisible cambia sustancialmente, ya no es 15 amperes, es menos que esto. Luego tenemos la asignación de los locales por el transcurso de ese circuito y en observaciones la nota que yo quiera poner. En particular, acá en esa columnita se pone si es nuevo o existente. Puede ser que sea una imitación de readecuación, entonces hay circuitos que están bien, quedan, entonces ahí irían existentes. Y lo que sea un circuito nuevo, sería nuevo, por ejemplo. Tengo un subtotal acá, que es la suma de cada columna, la cantidad de bocas de iluminación, de toma corriente, no la potencia, sino solamente las bocas. La cantidad de bocas, la cantidad de longitud del cable de la línea seccional que alimenta de TCG a TC1 sería acá, el factor de potencia asignado a ese circuito, la potencia máxima instalada y la simultánea. Este factor de simultaneidad es la división entre este valor y esto me da 0,8, que es la simultaneidad que me resulta de la simultaneidad instalada de cada circuito. La corriente máxima del circuito, la caída máxima de esa línea seccional y la sección de la línea seccional con su corriente admisible. Método B2, alimentación TS1. Para TCG también lo mismo, y acá fíjese que esta fila que está acá, yo lo voy a copiar acá, porque este circuito sale de TCG. El TCG tiene como carga el circuito seccional TS1. Los circuitos que alimenta ese tablero más el TC1 me da los subtotales que están acá, la cantidad de circuitos de iluminación, circuito de toma. Acá no sé por qué dice 0,5, cantidad de HP 0,5. Pues son dos bombas, me parece. Es raro, recién me di cuenta de 0,5 acá. La cantidad de longitud de la línea seccional del TCG a TP, el factor de potencia, la potencia instalada, la simultánea, el factor de
de simultaneidad que sale de dividir esto sobre la corriente máxima de todo ese tablero eléctrico, ¿sí? La caída de tensión de esa línea seccional, la sección del cable, la corriente admisible, el método y la delimitación. Y por último, el tablero principal, con los datos que son equivalentes al TSG, porque no hay ningún circuito derivado del TP. Acá no termina la planicie de carga. Sí termina en esta parte, vamos a un descansito de 15 minutos, porque lo hice muy largo en los otros tramos, y cuando vuelva, bueno, escucho todas sus consultas. Hagamos una ida y vuelta de consultas para lo que no hayan comprendido, quiera que expliquemos un poquito mejor sobre esta planicie de carga. Ya la van a ver completa y punto por punto y cálculo de cada columna en particular. Así no se preocupen, las formulitas se las voy a entregar para que después la analicen y la puedan aplicar. Así que vamos a un descansito de 15 minutos. Volvemos a las 20:50. ¿Me parece bien? ¿Listo? Perfecto, perfecto. 20:50, no se desconecte porque queda abierto acá. Yo solamente voy a dejar de grabar y después vuelvo a grabar.